Cuando era pequeña, mi abuelo, el papá de mi papá, nos contaba mucho una leyenda que se rumoraba aquí en Puebla, en la colonia Santa María. Cuando mi abuelo era niño, vivió por una casa cercana a una calle que es conocida como la Héroe de Nacosari, que actualmente es por donde pasa una vía del tren que ya no tiene rieles, pero que hace más de 200 años tenía unos rieles de madera que pues con el pasar del tren pues se escuchaba el crujido de la madera aparte del ruido normal del tren. Entonces mi abuelo nos contaba que cuando él era chiquillo se rumoraba mucho la leyenda del nahual. ¿Qué es el nahual? Pues él nos cuenta que era un señor que por lo general siempre salía de madrugada de su trabajo. Entonces este señor tenía que, para ir del trabajo a su casa, tenía que recorrer varias calles sobre esta vía del tren que pasa en la Héroe de Nacosari. Bueno, que en aquel entonces pasaba y era el riel de madera. Entonces, por lo general siempre iba solo y trataba de apurar el paso para no llegar tan tarde a su casa. Cruzaba casi siempre de madrugada, ya pasadas las 2, cercanas a las 3 de la mañana. Era ya costumbre para él pasar continuamente por ahí y a pesar de que escuchaba el crujir de los rieles de madera y que no venía el tren, pues él ya estaba acostumbrado. Sin embargo, con el tiempo empezó a ver que era peligroso porque en una ocasión pues unos ladrones intentaron asaltarlo y pues no pudieron. Con el paso del tiempo pues esta persona, yo creo que acostumbrado a pasar o para evitar, más bien para evitar que lo volvieran a asaltar, empezó a meterse en cosas turbias, en cuestiones así como de brujería, como de protección demoníaca y cuestiones así. Entonces se dice que de estos ejercicios que hacía o de estas prácticas que empezó a aprender, él adquirió la habilidad de convertirse en el animal que él eligiera. Entonces, las noches posteriores, cuando ya aprendió la habilidad y veía que alguien quería acercarse, a hacerle daño, a asaltarlo, a poner en riesgo su vida, él empezaba a correr. Y al momento de correr surgía en él esta transformación, porque de un momento a otro o de un parpadeo a otro se convertía en lo que él más quería, que por lo general siempre era en un perro o en algún animal que tuviera esa velocidad para huir corriendo. Entonces a partir de ahí se cuenta que surgió la leyenda del nahual, la cual se contaba mucho aquí en Puebla por los rumbos de Santa María, o aquí del Tamborcito o del barrio del Refugio. Esta leyenda la contaba mucho mi abuelo y nos la contaba cuando éramos niños, más o menos ya alrededor de unos 40 años más o menos. Yo tendría ahí de unos 5 o 6 años y en algunas noches, sobre todo cercanos a Día de Muertos, de Todos Santos, pues mi abuelito solía contarnos estas leyendas alrededor del altar que ya habían colocado para la ofrenda. Y bueno, pues eso es lo que puedo compartirles de las leyendas que se contaban en mi familia y que conocemos.